minutos, poder tener un descanso de 5 a 10 minutos. Sobre todo para los ojos, ¿no? Muchos decimos, no, pero mis ojos son buenos. Yo puedo con todo, pero a medida que nos llega la edad, tenemos que ir cuidando esa situación. Así que vamos a continuar, por favor. A ver. Puede verse mi presentación en completo, en pantalla completa. Si alguien me confirma, por favor. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Entonces, estábamos hablando de que los materiales didácticos ya influyen bastante en el cerebro. No es simplemente un mero apoyo, ¿cómo podríamos decirlo? Un mero apoyo por moda, un mero apoyo por lo que es un interés de vanagloriarse, de decir, bueno, yo soy el profesor y utilizo el mejor material, o yo tengo mucho material que vos, o yo utilizo más material que vos, ¿no? Sino que el material didáctico tiene una función específica, que es facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la experiencia transforma el cerebro, decía. Ahí, mediante resonancia magnética, lo que está haciendo una persona está en un proceso de aprendizaje con múltiples opciones, como pueden ver en una pantalla, y los científicos están haciendo un análisis del cerebro y cómo éste procesa la información, ¿ya? Cómo mediante la resolución de problemas, mediante una resolución de objetivos, está viendo, está escuchando y está procesando la información, están elaborándose, están procesándose información en mayor cantidad. Ahí está, por ejemplo, mejora de las regiones del cerebro de un paciente disléxico luego de un programa de entrenamiento. La figura A, ¿ya? La superior, se puede ver cómo las diferentes regiones y partes del cerebro están interactuando. Está habiendo un mayor cúmulo, ¿ya?, de activación cerebral. La figura B, dice Dyslexic Reader, es una persona disléxica, pero que está leyendo. Eso quiere decir que una persona que tiene problemas para poder leer y problemas para poder comunicarse, miren cómo va diferenciándose y cómo se van activando menos zonas que la opción A, que es una persona normal que está leyendo, ¿no? Y la opción C, por ejemplo, que está la figura C, es una persona normal disléxica, que no está leyendo, ¿no? Es interesante poder ver desde las neurociencias el tema del cómo estos procesos investigativos nos ayudan a desarrollar material didáctico. ¿Por qué? Porque vamos desarrollando material más acorde a las necesidades del individuo, más acorde a las necesidades del contexto. Para ello, muchas veces tenemos que tomar ciertas características. La identificación de las necesidades de aprendizaje, o sea, el qué necesitan aprender, ¿ya? El perfil del grupo destinatario, a quién va a ir dirigido ello, como les digo, va a ser muy diferente que yo pueda enseñar a un grupo de estudiantes que sean de Urubichá, del norte de Santa Cruz, a que sean de Norlipes de Potosí, por ejemplo. Va a ser muy diferente a que yo enseñe a niños, estudiantes de lo que es Villamontes o Yacuiba, a que sean de Punata de Cochabamba, porque las características, el perfil de grupo que tienen los estudiantes es diferente de contexto a contexto. Por ello, por favor, no pensemos que el realizar un material didáctico general me va a servir para todos los momentos, para todas las edades y para todos los contextos. No. Una propuesta inicial de objetivos y contenidos, siempre a ver para qué lo estoy haciendo. Una selección de los medios de presentación de los contenidos, cómo los voy a presentar, de qué material los voy a hacer. Muchas veces, si yo voy a tocar el material, entonces lo haré de un material que sea bastante resistente, que sé que se va a ir arruinando, ¿no? Si yo voy a utilizar gráficos, por ejemplo, me aseguraré que sean gráficos de calidad y gráficos bastante grandes, como vamos a ver en algunos ejemplos. La viabilidad, a ver, si yo digo, bueno, a ver, señor director o directora, quiero una pizarra digital. Cuesta 8.500 bolivianos, nos los traen desde La Paz o Cochabamba o Santa Cruz. 8.500 bolivianos.
Ese es mi material didáctico que quiero porque quiero ser el mejor profesor. Pero a ver, o sea, hay una viabilidad, una disponibilidad. Muchas veces algunos de nosotros trabajamos en centros donde la energía se corta a las 6 de la tarde o estamos con energía solar o en el peor de los casos no tenemos ni energía, ¿no? ¿Para qué voy a solicitar algo si no va a ser viable, por ejemplo? Y la selección de autores que desarrollan los materiales. Es muy importante esta selección de autores, ¿ya? Hace un tiempo, bueno, y no es por hablar mal por ningún modelo de enseñanza, ningún modelo de aprendizaje, pero, por ejemplo, estos últimos años en Bolivia han estado dando mucho énfasis al método Montessori, por ejemplo, ¿ya? El método Montessori es muy interesante, es muy bueno para la enseñanza, pero el lado negativo es que tiene material bastante específico, ¿ya? Se ha estado propagando bastante en Bolivia el método Montessori como una innovación muy grande. Hay unidades educativas, por ejemplo, que al momento de inscribir a estudiantes te dicen, nosotros trabajamos específicamente con el método Montessori, así que su hijo va a garantizar que su aprendizaje sea de calidad, ¿no? Bastante. Pero el gran problema es que, por ejemplo, para aplicar un método Montessori, los materiales son bastante específicos y bastante costosos. Si a ti te dicen, por ejemplo, que quieres aplicar el método Montessori y quieres hacerte tus materiales, te van a decir, no te va a servir. Tienes que utilizar este mismo material que nosotros estamos vendiendo. Y ese material no cuesta barato. No es para nada barato. Entonces, muchas veces, cuando nosotros seleccionamos una metodología, un autor, un material, generalmente las grandes corporaciones te lo van a vender como lo último, como lo innovador, ¿ya? Y te van a decir, este método es bastante fiable, es factible, pero te va a costar plata. Y muchas veces nosotros no tenemos los recursos necesarios. Algunos de nosotros, yendo a ferias, yendo a lugares específicos, nos compramos material, porque creemos que eso lo podemos utilizar. Lo utilizaremos 2, 3, 4 veces, pero de ahí no pasa. Ahora, para utilizar un material como el método Montessori, por ejemplo, tenemos que tener salas especializadas en la unidad educativa. No puede ser cualquier lugar, ¿ya? Si no, el efecto no va a ser el mismo. Entonces, tenemos esa fiabilidad, tenemos esa selección, esa viabilidad, por ejemplo, para poder desarrollar esto. Entonces, ahí en la selección de autores, por ejemplo, por favor, que desarrollen este material, tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque en Bolivia nos venden de todo. En Bolivia vemos algo que está de moda y lo compramos. Vemos algo que hemos visto en internet y queremos replicarlo. Vemos algún comentario que han dicho, este método es el más hermoso y queremos replicarlo, sin tener en cuenta algunas necesidades del contexto y necesidades del interés. Lo que no es material didáctico, y justamente va enganchado a lo que les he dicho, muchas corporaciones, empresas, personas particulares que nos visitan, por ejemplo, en los colegios, ya nos dicen, este es un método innovador, es un método colombiano, es un método peruano, es un método japonés, como el método común, por ejemplo, que va a garantizar que sus estudiantes sean los mejores. Se llama, por ejemplo, esta parte, ¿no? Una subdivisión de lo que no es material, pero te lo venden así, ¿ya? Por ejemplo, procesos bastante extraños, pero innovadores, motivadores, que te dicen, es una experiencia nueva y con esa experiencia nueva, por ejemplo, tú vas a aprender, ¿ya? Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Sube una escalera, observa la pintura del techo y y con un lápiz encuentra la palabra sí, ¿ya? Y con una lupa, decía, perdón. Entonces, la persona tiene que subir y tiene que buscar ahí en el pizarrón que ustedes ven, como la señora, tiene que buscar la palabra sí. Y cuando lo encuentra, dice, lo he podido lograr, lo he hecho, soy estupendo, ¿no? Por ejemplo, acá, estas otras dos personas en el lado derecho, ese es un aprendizaje, te decía, ahí hay diferentes puntos y tú tienes que buscarle una secuencia lógica. Tú busca y en tu mente vas a poder encontrar, porque la mente es maravillosa, te dicen, tú tienes una mente privilegiada, ¿no? Te elogian, te vanaglorian, por ejemplo, te dicen, este método es muy bueno porque tú puedes imaginar lo que quieres. Si tú ves un caballo, ahí está el caballo con los puntos, tú lo estás haciendo. ¿Quieres ver una pirámide? Perfecto, tu mente es estupenda. Pero el procedimiento, los procesos no son baratos, ¿no? Y te dicen, te vendo este método por tal precio.
Que ha estado hasta en un museo y costaba $100,000, ¿ya? Era un método de aprendizaje del arte, por ejemplo, en artes plásticas, ¿no? Una persona que ha cobrado más de 100,000 euros por esta pintura y ustedes pueden verlo ya en YouTube o en las noticias, por ejemplo, que esto pasó hace más de 2 años o año y medio, en lo cual un artista, un supuesto artista, ¿no? Empezó a poner sus obras a la venta y ese plátano con un Yurex, por ejemplo, costaba $100,000. Era la percepción de la persona. ¿Qué hizo esta otra persona? No, que voy y me lo como, porque esto no es aprendizaje, decía, ¿no? Este es el nuevo aprendizaje del arte, decía, porque es la representación que tú quieres darle, el simbolismo que le das. Por ejemplo, y ahí les he dejado la página para que puedan ver un poco de la parte que se llama del nuevo aprendizaje, donde te dicen, tú como individuo vas a aprender lo que quieras, porque es tu deseo y porque tú puedes imaginarte todo. Ya no necesitas de maestros, no necesitas quien te oriente, es simplemente tu deseo, dicen muchos, ¿ya? Ahí en ese video pueden ver un poco de lo que es el amparte. Por ejemplo, ahí en un museo decía pan con pan, ¿no? Y muchas personas decían, oh, esto es obra de arte. ¿Quién lo hubiera pensado, no? Abajo, en la parte inferior izquierda, por ejemplo, pueden ver a una persona con cuadros vacíos. Hubo un artista, el cual, por ejemplo, presentó 4 cuadros vacíos y decía, tú tienes que ver el cuadro, estar un momento y poder imaginarte qué obra puede ver aquí, cómo tú interpretas. Ese es el poder de tu mente, te decía. Y otro peor, como pueden ver en la parte inferior derecha, otro artista hizo una presentación en una galería de arte, pero sin cuadros, sin nada. Y decía, tú te tienes que imaginar el cuadro, la obra de arte, porque ese es el poder que cada humano, que cada persona tiene, ¿ya? Y ahí estamos un poco descuidando lo que es esta metodología que nosotros tenemos de enseñanza y a lo que estamos direccionados a qué enseñar y cómo interpretar, porque cualquier material que nosotros tengamos, como les mostraba con esta escultura, ¿ya? Mucho va a depender de la interpretación que nosotros podamos darle. Si yo, por ejemplo, a una persona de 40 años, 45, 30, le puedo mostrar un chicote, ya, un cinturón, ¿y qué representa? Me va a decir la disciplina, lo que me han educado, porque eso queda en nuestra huella mnemotécnica, en nuestra huella emocional del cerebro, de que a muchos de nosotros, a partir de los 35 años adelante, nos han enseñado a las malas, a los golpes. Los mismos maestros y maestras nos golpeaban porque teníamos que aprender. La letra entra con sangre, decían. Y por eso los métodos didácticos han ido evolucionando para facilitar el aprendizaje, para ser un poco más amigables a lo que es los procesos psicológicos, cognitivos de los estudiantes. Y ahí incluso se ha ido aumentando este proceso emocional, porque ahora manejamos de que los procesos de aprendizaje no son solo procesos cognitivos, sino tienen un componente emocional. ¿Por qué? Aprendemos mejor cuando sentimos las cosas, ¿ya? Cuando recordamos y mediante ellos tenemos una huella emocional. Muchos de ustedes que son maestros, por ejemplo, maestras, recordarán bastante el día que han egresado de la ESFEN o de la Escuela de Maestros, por ejemplo, cuando han obtenido el primer trabajo, sus primeras experiencias, ¿ya? Pero no van a recordar lo que han hecho hace 30 días, el 14 de marzo. ¿Por qué? Porque hay muchas veces una huella emocional en algo, ¿ya? Y esa huella emocional nos hace aprender. Por eso, cuando un material didáctico tiene esta huella emocional, es más fácil de aprenderlo. Entonces, en esta planificación de materiales didácticos tenemos que tener en cuenta muchos aspectos. Experiencia concreta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el aprendizaje se da mediante la práctica y la experiencia. La experiencia concreta, el sentir, observación reflexiva, el ver, conceptualización abstracta, el pensar, y experimentación activa, el hacer. Eso para nosotros que somos maestros, maestras, es bastante conocido. ¿Por qué? Porque la planificación curricular, por ejemplo, es casi parecida, ¿no? ¿Ya? Práctica, teoría, valoración, producción. Son momentos.
de los cuales utilizamos. Y en los cuales muchos de nosotros a veces no estábamos preparados para desarrollar. Ahora, ¿qué hago para la práctica? ¿Qué hago para la teoría, para la producción? ¿No? ¿Y qué hago para la valoración, por ejemplo? Porque a ver, son 4 momentos. Y en esos 4 momentos, ¿qué es lo que voy a aplicar? Y hasta ahora seguimos arrastrando esos problemas. ¿Por qué? Porque la fórmula que te da la ley, te dice, tienes que desarrollar estos 4 momentos: práctica, teoría, valoración, producción. Y tienes que innovar, tienes que hacer material que sirva a todos, tienes que atender a la diversidad. Ya, y cuando le preguntas, ¿cómo lo hago? Ah, ahí tu creatividad, te dice. Ahí tu responsabilidad como maestro. Yo te digo lo que quiero que hagas, pero no te voy a decir el cómo, porque te dicen muchas veces, eso ya depende de ti, ¿no? Estamos en esa barca, por ejemplo, en un mar de dudas, bastantes dudas del cómo vamos a aplicar, cuál es el procedimiento correcto. Y para ello se han ido desarrollando desde el Ministerio de Educación procesos, por ejemplo, como el Profocom, para poder licenciar a los que eran técnicos como maestros, ya ahora licenciados. La Universidad Pedagógica, por ejemplo, está desarrollando especialidades, diplomados y maestrías para ya especializar a los maestros y con base en esas experiencias que están desarrollando, poder fortalecer estos momentos, por ejemplo, ¿ya? ¿Es un trabajo a largo plazo? Es un trabajo a largo plazo. ¿Hay problemas? Hay problemas. ¿Hay experiencias buenas? Hay experiencias buenas. Pero todo se realiza siempre con una aplicación. Ustedes mismos, como maestros, pueden innovar. Para eso hay esa dichosa feria de innovación de ciencia y tecnología, ¿no? Por ejemplo, hay estos encuentros de innovación que lo hacen departamental y luego nacional, ¿ya? Muchas veces me dice, pero a ver, yo ya tengo, o sea, yo ya he resuelto, yo no tengo problemas, yo ya sé qué enseñarles a los estudiantes. Pero ¿qué pasa con esos estudiantes que presentan problemas de aprendizaje? ¿Qué pasa con esos estudiantes que no son incluidos cuando tienen una discapacidad? ¿Qué pasa con esos estudiantes con autismo, por ejemplo? ¿No? No hay, seguimos arrastrando problemas. Y mientras no solucionemos esos problemas para garantizar, como dicen, una educación de calidad con calidez, vamos a seguir teniendo retos en Bolivia. Y para esta planificación, para la elaboración de lo que es material didáctico, ¿ya? Es un mar de dudas, es un colectivo. Algunos de ustedes que han podido ir en colectivos, en buses, por ejemplo, que tienen rutas específicas, es lo mismo, ¿ya? No hay una fórmula única, como decíamos. Es un mar de dudas, de incertidumbre en la cual tenemos que nosotros navegar, transportar. Imagínense que están en una ciudad y que para elaborar un material didáctico necesitan recurrir a diferentes estaciones para buscar material específico. Es lo mismo, ¿ya? Sobre la transformación e incidencia, experiencias que hayan habido, sobre el acto creativo de crear, sobre los propósitos de formación, sobre metodologías y estrategias, vínculos pedagógicos, por ejemplo, de la singularidad, de las características del estudiante, del contexto, vínculos de la apuesta pedagógica en el contexto, porque afanosamente en Bolivia nos dicen, hay un currículo nacional, hay un currículo regional, ¿verdad? Hay un currículo específico y todo lo tenemos que articular. Cuando preguntamos, ¿cómo lo hacemos? Ah, bueno, agarra un por aquí, por allá, pero hazlo como puedas, pero hazlo, ¿no? Es un mar de dudas. Y todas estas situaciones son las que nosotros tenemos que ir desarrollando. Algunas veces vamos a tener errores, sí vamos a tener errores. Algunas veces vamos a tener aciertos, vamos a tener. Pero es peor quedarse estático, es peor quedarse quieto, ¿ya? La persona menos productiva, la que menos ayuda, es la que se queda estática y se queda simplemente a criticar. Animémonos por lo menos nosotros a hacer, ¿ya? Y si muchas veces, porque generalmente pasa eso, hasta entre mismos colegas nos criticamos, y dicen, mira lo que ha hecho, se ha copiado. Bueno, pero por lo menos ha hecho algo, ¿no? Mira, eso ya lo han presentado hace 5 años, o qué mal le ha ido con ello, ya, bueno, pero por lo menos lo estoy intentando, ¿ya? Mientras existan necesidades en el estudiante, ¿ya? De aprendizaje, vamos a necesitar
medios y técnicas de enseñanza. Y para ello vamos a necesitar material didáctico. Para ello, ya, es muy importante partir de la necesidad del estudiante. Esto, por favor, está repetido 2 veces, porque es de lo primero que tienen que partir. Para elaborar un material, para adquirir un material, ¿ya? Tenemos que partir de la necesidad del estudiante. Eso se refiere al contexto, primero, en el cual estoy trabajando, dónde estoy, con quiénes trabajo, cómo es mi unidad educativa, ¿ya? ¿Qué tipo de personas son, por ejemplo? ¿Ya? La accesibilidad a estos recursos, o sea, es accesible en mi lugar, puedo costearlos, puedo comprarlos, por ejemplo, ¿ya? O la necesidad misma del material. Ahí tengo una anécdota muy, muy interesante. Cierta unidad educativa ha ganado un premio a nivel nacional y Entel, ¿ya?, ha regalado unas tabletas para 2 cursos, creo que eran 40 o 50 tablets, ¿ya? Ha venido el gerente de Entel a nivel nacional, han sacado un reporte, la unidad educativa les han hecho entrevistas, estamos en la revolución educativa, tomen sus tablets, ¿verdad? Les han dado las tablets, y obviamente por un convenio, por lo que es un requisito, Entel cada 3 meses podía hacer seguimiento del uso de esas tablets, porque en otras experiencias daba las tablets a una unidad educativa, se perdían, se rompían, ¿no? Pasaba cualquier cosa. Entonces, en el convenio decía que Entel cada 3 meses podía hacer el seguimiento. Entonces han dicho, estamos innovando con el material didáctico, porque estamos dotando de 50 tablets, todos felices, los papás felices, nosotros felices, maestros felices, ¿no? 3 meses después llega Entel y nos dice, bueno, a ver cómo están, queremos verificar cómo están utilizando las tablets, ¿no? Van a dirección y resulta que en dirección estaban de las 50 o 40, ya, estaban en sus cajas como 40. 40 estaban en sus cajas, no las han abierto. Las otras 10 que habían, ya, de esas 10, habían como 5 rotas, 3 perdidas y 2 en mal uso, ya, que se habían arruinado. ¿Y qué pasó? A ver, y decían, ¿no? A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no lo están utilizando? ¿Por qué? Uno, la unidad educativa no contaba con internet, así que tenía que gestionar la conexión a internet, que nunca se pudo hacer, ¿ya? Porque eso cuesta dinero y ninguna institución te va a dar internet gratis. Eso no lo habían pensado antes de regalar el tema de las tablets. Otro, que los estudiantes no tenían un conocimiento sólido o inicial, por lo menos, del manejo de tablets, por lo cual muchas veces agarraban las tablets y las golpeaban tanto que las iban arruinando. Otras, como eran gratis, eran descuidados y las arrojaban al piso, les hacían salpicar yogur, por ejemplo, y las arruinaban. Como eran personas que iban a un centro educativo fiscal, ¿no? No podían hacerse cargo de la reposición. La dirección les daba ultimátums para que puedan reponerlas. Pero que no tengo plata, no podían expulsarlos tampoco, así que se quedaba ahí. Y otros que han prestado a estudiantes que no tenían, ya, han prestado para que lleven a sus domicilios, por ejemplo. ¿Qué pasó? Que se han perdido. Y es mejor, los estudiantes no han vuelto. ¿Y quién se hacía responsabilidad de eso? Dirección. Y por eso decía, no, estas otras, en vez de que tenga ese problema, prefiero guardarlas, ¿no? Ahí ha habido un problema de lectura del contexto, de la accesibilidad y de la necesidad. ¿Realmente necesitaban eso? ¿Ya? El contexto te permitía, o sea, tener y manejar tablets, por ejemplo. La accesibilidad en el tema del internet, en el tema de conexiones para por ejemplo, los enchufes para cargar estas tablets, ¿te daban? No te daban. Porque un aula, en el mejor de los casos, tiene pues 1 o 2 conexiones para enchufes, ¿no? Entonces, ustedes también deben tener este tipo de experiencias en los cuales, ya, se ha tratado de innovar. Todos tratamos de innovar, pero muchas veces esa innovación se queda ahí, solo como innovación. Te dicen, qué bonito, qué bello. Pero a ver, bueno, ¿se va a poder aplicar? No. Y lo dejamos como una experiencia, ¿ya? En las ferias, por ejemplo, de fin de año que han debido desarrollar esta semana que ha pasado, muchas veces presentamos esas innovaciones, pero se quedan ahí como propuestas.
porque muchas veces no son factibles. El material que podemos presentar, por ejemplo, se queda ahí, porque dicen, bueno, yo he creado esto o he experimentado con esto. Te dicen, qué bonito, felicidades, profe, siga adelante, y ya se pasa. ¿A cuántos no nos ha tocado esa situación? Y por ello muchas veces nosotros como maestros, como maestras, nos quedamos en lo clásico. Uso del pizarrón, uso de un texto y alguna vez un data, ¿no? Porque es lo más accesible, porque es lo más factible, porque el contexto muchas veces lo tiene, ¿ya? Y es lo más fácil que podemos tener. Muchas veces nos esforzamos por crear algún material, pero ese material no lo vamos a utilizar todos los días. Ese es el gran problema que tenemos, ¿ya? Otras veces, sobre todo desde la pandemia, ¿ya? En los procesos educativos bolivianos de manejo de TICs, por ejemplo, se ha dado mucho impulso a las instituciones educativas y el reto ha sido para los maestros en desarrollar capacidades tecnológicas. Ha sido bastante, ¿ya? Para algunos estresante, para otros un reto muy grande y para otros una satisfacción. Pero luego de ello, poco a poco, esto ha ido declinando. Se han regalado computadoras, se han dado cursos gratis, se ha obligado a los maestros a que puedan ingresar a estos cursos, por ejemplo, ¿ya? Pero lastimosamente muchos han hecho los cursos solo por pasar, solo por exigencia, porque muchas veces no lo han aplicado. Conozco casos, por ejemplo, de maestros que han vendido a sus computadoras que les han dotado y han dicho, no, se ha arruinado, lo he perdido y ya, ¿no? Esa es una falta de lectura del contexto y de la necesidad, por ejemplo, ¿no? En estas situaciones. ¿Alguien quiere participar? ¿Qué cosas me puede describir en esta fotografía? Hola. Esta es una unidad educativa inclusiva, por ejemplo, fiscal e inclusiva. ¿Alguien? ¿Alguien se anima? Creo que siguen en receso. ¿Nadie? Bueno, a ver, esta es una unidad educativa inclusiva. Ahí tenemos 3 estudiantes con discapacidad auditiva. ¿Ya? Adelante, ¿alguien se anima? Creo que alguien había... ¿no? Están justamente en lenguaje de señas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su nombre, por favor? Enid Patín. ¿Edith? Enid. ¿Qué es lo que puede ver? Que están, me imagino que están en la clase de música, pero ellos están cantando interpretando con lenguaje de señas. Ya, lengua de señas. ¿Qué más? ¿Qué me dice de los recursos que están en la pared? Para las chicas que tienen dificultad auditiva, bueno, ellas si están en la escuela inclusiva, debería haber también algo de apoyo de lenguaje de señas. Perfecto, ya debería haber, ¿verdad? Debería haber. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, ahí son números, algo de lenguaje, algo del cuerpo humano en el esqueleto y unos adornos de flores, por ejemplo. Es una escuela inclusiva. Y muchas veces nosotros ya como técnicos decimos, a ver, ¿dónde está su inclusión? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué no tiene unos papelógrafos ahí con lengua de señas, por ejemplo? Son 3 estudiantes ahí que tienen discapacidad auditiva, ¿ya? Y están pasando clases de música. Cuando dices, a ver, son personas que tienen discapacidad auditiva, pero ¿cómo clases de música? ¿Qué es lo que están pasando? ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue la inclusión, la adaptación curricular que hizo el maestro? No va a traer, él ha usado el pizarrón porque no va a traer sus gráficos y esas cosas. Ha utilizado el pizarrón, ha colocado ahí las notas, por ejemplo, ¿ya? Y luego con su acordeón, por ejemplo, ha desarrollado un sistema bastante sencillo, ¿no? Con lengua de señas ha hecho do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no?
do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, él ha podido hacer una adaptación, ¿ya? Utiliza material, pero acorde a la necesidad del lugar. El maestro, por ejemplo, en este caso, no va a traer un material despampanante en videos, en audios, en tableros digitales, por ejemplo, sino que va a utilizar las necesidades del contexto, lo que tiene a mano, como podríamos decir, para poder desarrollar conocimientos tanto en los estudiantes con discapacidad como en los estudiantes sin discapacidad. Entonces, ahí él ha planteado una adaptación curricular en vez de hacer un material didáctico. Ahora, lo que cuestiono, por ejemplo, podría ser que tanto material que está en la pizarra podría tal vez guardarlo o taparlo porque eso distrae, ¿ya? Distrae bastante. Pero, por ejemplo, por otra parte, el maestro adapta, incluye a los estudiantes. No les dice lo que generalmente hacemos los maestros. A ver, usted que tiene discapacidad, al fondo, ¿ya? Yo le voy a poner nota nomás, no se preocupe. No. En cambio, las trae adelante y dice, a ver, ya ustedes, como saben lengua de señas, van a desarrollar las notas en base a ello. Y por ello, si bien no escuchan, por lo menos se dan cuenta de que las diferentes notas, ya, musicales, tienen diferentes tonalidades, ya, en el sonido, ¿no? Es una situación bastante simple, como les digo, no es necesario tener un material didáctico despampanante, de última tecnología o la más cara, sino muchas veces depende de la creatividad del maestro y de la maestra. En otros espacios, lo que hacemos generalmente nosotros, y nos hemos quedado en ello, es hacer pancartas, unos afiches informativos demasiado despampanantes, perdón por la palabra, o demasiado variado, se podría decir, en colores, en formas, o muchas veces demasiado frío, como pueden ver ahí. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, un cartel informativo que está adornado con unas manos muy bonitas, que está adornado con imágenes, con letras, con diferentes adornos, pero que muchas veces te distrae tanto que no haces énfasis en la información que quieres transmitir. Hay tantos carteles pequeños ahí que no sé por dónde empieza, ni sé qué es lo que voy a leer y qué voy a interpretar. ¿Ya? A veces le damos tanta importancia a la vista que decimos, le voy a hacer tan colorido, tan bonito que pues ya, muchas veces nos distrae eso. A mí me distraen los colores, las formas, voy a ver los gráficos, pero ¿será que voy a atender a la información que me quiere transmitir, por ejemplo? Y por el otro lado es lo que generalmente nosotros hacemos y nuestros estudiantes también, ¿no? Agarramos una cartulina y ahí empezamos a escribir todo lo que podemos, por ejemplo. ¿Ya? Como les digo, no hay una fórmula. Si me preguntan, bueno, ¿usted cómo lo haría entonces? No lo sé. No lo sé porque el contexto, ¿ya? Es el que me tiene que guiar. Acá, por ejemplo, no han hecho guiándose en aspectos específicos de lo que es una población. En el caso de Revolución Inclusiva, por ejemplo, estamos hablando de dificultades de aprendizaje en ciertos estudiantes. En este otro estamos hablando de inclusión educativa, por ejemplo. Entonces, si es inclusión educativa, yo sé que tiene que tener menos texto y tiene que tener más gráficos, incluso lengua de señas, porque tengo estudiantes que son personas sordas, ¿ya? Que pueden leer poco, pero también saben lengua de señas. Entonces, mucho depende del contexto. Ojo en eso, por favor. Nunca hay un formato único, ¿ya? Y por ello, cada persona hace el material acorde a sus necesidades. Por ejemplo, aquí estamos viendo una demostración donde la profesora quería demostrar todo, ¿ya? Y generalmente es lo que hacemos. Mostramos todo el material, todo lo que hacemos, todo lo que realizamos. Pero ¿cuánto de ello utilizamos para aprender? ¿Ya? Porque generalmente el material que presentamos a fin de año es elaborado por los papás, por los hermanos mayores, o no sé si han podido ver en Facebook, compro maqueta, compro producción de esto, compro los arbustitos de trigo, por ejemplo, germinados. Ahora todo es comprar o hacer por otras personas.
pero ¿qué de aprendizaje le estamos dando al estudiante? Acá, por ejemplo, tenemos a una maestra que está desarrollando un proceso educativo, que se ha dado cuenta de que, a ver, estoy todas las veces en el curso. Buscaré un lugar, por ejemplo, donde pueda cambiar por lo menos por un día, ¿no? Por un momento, los espacios. Y miren, se ha dado modos. Están un poco incómodos los estudiantes, sí están un poco incómodos, pero por lo menos por un momento ha cambiado el contexto. Y eso va a hacer que el estudiante en esta huella de aprendizaje emocional diga, por ejemplo, un día nuestra profesora de biología nos ha llevado afuera. Habremos sentido frío, habremos sentido alegría, pero nos ha sacado y hemos desarrollado el tema tantos, ¿no? Los materiales didácticos no solamente son espacios donde, o sea, situaciones de poder elaborar un cartel, un libro, un video. Son espacios también donde puedes desarrollar tu aprendizaje, ¿no? Otros, mediante lo que es el PSP, por ejemplo, mediante la interacción con la comunidad, van un poco más allá los maestros. Van a desarrollar experiencias en los ríos, como pueden ver ahí, experiencias de visita a las familias, por ejemplo, la parte superior, pueden ver, se ha visitado una familia de uno de los estudiantes en el cual han trabajado el tema de la producción, ¿ya? ¿Y producción de qué? Producción de leche y transformación a leche de, quesito de cabra. En la cual, por ejemplo, la mamá y el papá muy gustosamente les han enseñado a los chicos a cómo ordeñar una cabra y cómo de ellos pueden producir quesito de cabra, ¿no? No lo van a hacer todos los días, no lo van a hacer. Experiencia que no necesita de mucho material y es una experiencia que puede ser de un aprendizaje bastante productivo para los estudiantes, ¿no? Muchas veces nosotros nos limitamos simplemente a la infraestructura del colegio, pero generalmente tenemos que buscar algunas otras estrategias. Ahí viene muchísimo el interés que tiene el maestro y la maestra para poder trabajar e innovar, ¿ya? Esto no lo va a hacer el director, no lo va a hacer el director distrital, el director departamental. El trabajo en lo que es la comunidad depende mucho de los intereses del maestro. Si yo soy un maestro, una maestra que simplemente estoy porque me pagan mi sueldo mensual, que simplemente estoy, no, yo solo voy, trabajo y no me importa. 2 en punto yo me retiro porque ese es mi horario de trabajo. Me tienen hasta las 2:30, es explotación laboral. Es respetable de cada una de las personas, ¿ya? Acá, por ejemplo, en la parte inferior, tenemos a una maestra que, ¿qué es lo que ha hecho? Para trabajar el tema de aspecto del cuidado de la naturaleza, el tema de la producción, por ejemplo, se ha prestado un terreno que había de alguna familia, ¿ya? ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha hecho un trabajo de deshiervado. ¿Para qué sirve el deshiervado? ¿Qué se puede producir ahí? ¿Qué tipo de terreno es? Ha medido cuántos metros son, ¿no? ¿Qué son hierbas buenas? ¿Qué son hierbas malas? ¿Qué se puede producir, por ejemplo? ¿Ya? Y han ido visibilizando, según la estación del año, por ejemplo, qué es lo que se puede sembrar en esos momentos. Obviamente no vas a hacer, como les digo, esto todos los días, pero es un aprendizaje que se queda en los estudiantes. Por eso es muy importante variar las metodologías. Y en esas situaciones, en muchos de nuestros centros educativos, ya sea en el área dispersa, en el área rural, como en el área de las ciudades, hay muchas ONGs que nos ayudan, ¿ya? Hay muchas ONGs que nos dotan de material, hay muchas ONGs que nos ofrecen apoyo, por ejemplo, ¿ya? Pero todo el material del mundo no sirve si el maestro no lo va a aplicar, ¿ya? Generalmente los que trabajan en el área educativa me pueden entender eso. El material didáctico que tenemos en la escuela casi siempre está en la oficina del director o la directora y está cerrado, echado llave, con candado. ¿Por qué? Porque dicen, profe, ¿va a sacar ese material? Perfecto, bajo lista, le voy a dar cuánto material quiere, pero si me rompe uno, usted me repone, ¿no? Si se pierde algo, usted me va a reponer. Y sabemos que nuestros estudiantes son descuidados, porque a ellos no les cuesta el material. Por más que les digamos, vas a cuidar este material, vamos a cuidar, se descuidan. Incluso algunos se quedan con una parte del material o lo rompen. Cuando están jugando, están divirtiéndose o están aprendiendo, lo rompen. Y cuando vamos a devolver a la unidad educativa, ¿qué te dicen?
no, lo siento, esto se va a descontar de su sueldo o le vamos a traer un reporte, ¿no? Y ahí vienen las peleas y dicen, prefiero que ese material dejarlo, guárdeselo y prefiero no tocarlo. ¿Por qué? Porque no quiero problemas. Eso nos ha pasado, creo, a todos. Y es una situación bastante complicada, es un dilema muy, muy grande en Bolivia porque no hay unidad educativa en Bolivia en la cual no pase esto, en la cual la dirección esté atiborrada de tablets, de computadoras, de datas, de pizarrones y material bastante, bastante amplio, pero que está guardado y que simplemente lo sacamos para cuando viene las inspecciones. Las inspecciones vienen, sí, aquí está el material, cuéntelo, ve, contadito, nuevito está, ni una hoja rota, cuando debería ser al revés, ¿no? Desde estas instituciones poder instar a que estos materiales didácticos puedan ser usados. Y si se rompe, bueno, se hace un informe, se ha roto y listo, ¿no? Por eso muchas veces los maestros crean su propio material. Crean, se guardan el material. Con suerte alguna unidad educativa tiene un pequeño almacén, un pequeño cuarto en el cual la maestra puede dejar su material o simplemente se lo lleva a la casa, ¿no? Es bastante complicado. Y otros maestros, como pueden ver en la parte de abajo, se dan modos con lo que tienen. Muchas veces exigimos, pero toda esa exigencia cae en bolsa rota, ¿no? Miren, el maestro se está dando modos para poder trabajar en la unidad educativa en educación física en un terreno baldío, porque no hay las condiciones. Y no por la falta de esas condiciones no va a trabajar, ¿no? En otro, por ejemplo, esos son regalos que han dado las ONGs y como no hay un centro de salud que venga todos los días o que esté ahí, el profesor mide lo que es el crecimiento de los niños y mediante ello va trabajando los procesos de la importancia de la alimentación, el consumo de los alimentos, el cuidado personal, por ejemplo, ¿no? Muchas veces el maestro o la maestra asume otros roles que no tienen nada que ver y se ingenia para poder desarrollar material didáctico acorde a su contexto. Perdón. Otras veces, bueno, y actualmente, ya mediante el Educa Innova, por ejemplo, se ha dado mucha cabida a experiencias educativas innovadoras que se van llamando. Se han presentado proyectos bastante interesantes, muy innovadores, por ejemplo, como es la realidad virtual, un recorrido virtual que tú puedes hacer por una casa, experiencias transformadoras utilizando inteligencia artificial, software, por ejemplo, programas, el stop motion, por ejemplo, que se ha trabajado bastante en las escuelas, se han regalado las quipus, se han donado las quipus, por ejemplo, a los centros educativos, pero el gran problema ha sido que estos recursos ahora, por ejemplo, se siguen utilizando, ¿qué les enseñan, no? ¿Y cómo les enseñan? Porque necesitan personal especializado, necesitan recursos, necesitan del cuidado de los estudiantes. Ese es un gran problema. Estas experiencias han sido una iniciativa de cada maestro, de cada maestra. El interés por mejorar lo que es el proceso de enseñanza mediante un material didáctico innovador y que llame la atención del estudiante. Pero ¿qué es lo que ha pasado generalmente? Que los estudiantes, uno, no han sabido cuidar los recursos porque no son de ellos. Otro, que se han limitado el préstamo de dichos recursos porque, como les digo, una computadora que se arruine es un problema para el maestro. Un proceso que salga mal es una culpa para la unidad educativa, ¿no? Situaciones que hay que controlar bastante. En otros aspectos, la tecnología y estos recursos didácticos ha permitido ampliar la participación de los estudiantes con discapacidad, ¿no? Las TICs han ayudado y están aportando bastante a lo que es la inclusión de estudiantes con discapacidad, ya sea por ejemplo, con insumos o artefactos que facilitan, por ejemplo, la participación en el curso o recursos de apoyo como estas rampas digitales, ¿ya? Que apoyan a la participación y el aprendizaje de los estudiantes. Y acá, por ejemplo, igual tengo una experiencia bastante interesante en la cual se ha tratado de innovar con pizarras digitales, ¿ya?
Estas pizarras digitales en Bolivia cuestan entre los 8 a 9 mil bolivianos, 8.000 a 9 mil bolivianos, ¿no? Costaban, ahora creo que han rebajado un poco. Pero era innovador, ¿no? Cualquier pared que podías tener, no necesariamente una pizarra, se transforma en una pizarra interactiva. Tú puedes mover ahí, puedes utilizar los rectángulos, puedes escribir, ver videos. Es bastante innovador. El problema, por ejemplo, que el original cuesta 8.000 a 9.000 bolivianos. Y lo que agarre en la mano, por ejemplo, ya, el sensor es bastante delicado. Así que un estudiante que se esté emocionando y va golpeando demasiado fuerte, va arruinando el sensor. Y el sensor te cuesta 350, ¿no? Y tienes que ir comprando y comprando. Eso no lo va a asumir la unidad educativa. Eso no lo va a asumir el profesor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacaban una sola vez para poder presentarlo, para poder trabajar con los estudiantes y luego lo guardaban hasta el próximo año. En algún momento en Educa Innova, un maestro de Chuquisaca, sucrense, presentó una adaptación más barata. Si estos costaban entre 8.000 a 9.000 bolivianos, el modelo del maestro, por ejemplo, costaba entre 900 a 1.000 a 1.100 bolivianos. Bastante más barato, un poco más rústico, pero bastante más barato. Era un sensor, más unos bolígrafos adaptados con sensores, por ejemplo, un sensor que te leía los movimientos que hacías y una pequeña proyectora, ¿no? No costaba más de 1.100 bolivianos. Entonces, él dijo, yo puedo vender esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque me parece interesante, porque cualquier pared lo vas a convertir en pizarrón. Entonces, es el aporte que yo hago a la educación boliviana, decía. Lo han premiado, sí, ha ganado un premio con el Educa Innova, y luego él ha querido desarrollar, por ejemplo, ¿no? A nivel de producción para poder venderlo. Creo que de los modelos que ha podido hacer, simplemente ha vendido 3 o 4 y lo ha dejado ahí. No ha podido vender más. ¿Por qué? Porque los maestros han dicho, es muy caro, sería bueno que nos regale y que nosotros le hagamos publicidad gratuita. Podría donarlo al colegio donde trabaja, decía, pero nadie se ha interesado en decir, oye, yo te apoyo en tu innovación, a mí me gusta y te compro, digamos. Nadie. ¿Por qué? Porque muchas veces estos recursos, como cuestan dinero, cuesta su mantenimiento y dices, si lo arruinan, ya no me sirve. Entonces, imagínense, hay bastantes propuestas de recursos educativos que muchas veces queremos innovar, pero el mismo contexto no nos permite que desarrollemos, ¿ya? Y por eso muchas veces, nos quedamos en eso básico del uso del pizarrón, el uso de algunos gráficos y el uso de una computadora y un proyector en el mejor de los casos. Nos quedamos ahí porque el contexto, la necesidad simplemente se queda ahí y no podemos avanzar más. Otros, sobre todo en educación especial y educación inicial, trabajamos con material reciclado, algún material que podemos utilizar, material que pueda ser de fácil acceso, por ejemplo, lúdico, ¿ya? De aprendizaje, ¿no? Generalmente vamos repitiendo nosotros el material acorde a las necesidades de nuestros estudiantes. Ahí, como pueden ver, por ejemplo, es una cajita de arena en el cual la persona va desarrollando los números, ¿no? Para una motricidad y un conocimiento. Otras veces utilizamos materiales bastante sencillos. Miren, ahí están, por ejemplo, materiales, hojitas cortadas sencillas, los tubos de papel higiénico pintaditos, ¿ya? No es un material caro para nada, es un material que se puede utilizar. La niña, por ejemplo, ahí está utilizando la seriación y la motricidad fina, ¿no? En una hoja con unos cuantos hilos y una nube recortada con un bolígrafo o un marcador. Un material educativo no siempre, como les digo, tiene que ser caro, sino es acorde a las necesidades del estudiante. Y si estas necesidades son satisfechas, tengan la seguridad de que su trabajo va a ser exitoso. Y como les decía otra vez, partir de la necesidad del estudiante es vital para elaborar material didáctico. No es que yo me siente o yo me eche, por ejemplo, en mi cama y me imagine, para mañana voy a hacer un material didáctico parecido a un plátano amarrado
a un globo y que vuele y diga libertad para todos. No, no. Tenemos que hacer una lectura del contexto. ¿Dónde estamos trabajando? La accesibilidad a estos recursos. Si yo cuento con los recursos necesarios, cuento con las posibilidades de que esto pueda desarrollarse aquí, y sobre todo la necesidad. O sea, ¿necesitan eso? ¿Necesitan, por ejemplo, un material de última tecnología? ¿O bastará con que yo pueda adecuar algo a las necesidades? Es muy importante esa situación, porque muchas veces como maestros, como maestras, como personas que trabajamos en el área educativa, nos vamos a frustrar cuando queremos planificar algo y no nos dé una respuesta positiva. Nos frustramos y generalmente nos volvemos apáticos. Decimos, ya no voy a volver a hacer nada. ¿Por qué? No he tenido apoyo. No he tenido apoyo de los estudiantes, no he tenido apoyo de mis colegas, no he tenido apoyo de la comunidad educativa y nos frustramos y lo dejamos ahí. Por eso es muy importante tener esta lectura de estos tres aspectos al momento de tener, ¿no? Por eso es muy importante que el material didáctico que nos ayude a facilitar estos procesos, o sea, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué? ¿Es necesario que yo invierta tanto? ¿Ya? ¿Es factible que haga este material? ¿O realmente, si yo soy un maestro que lo domino todo, que lo sé todo, y doy mis charlas magistrales, digamos, y ni aun eso aprendan los estudiantes, necesitan material complementario? Y también es una obligación de un maestro facilitar eso. No simplemente voy a ir y hablar y hablar y hablar. Porque el maestro, el estudiante, no va a aprender. Y ante esa situación, lo más importante es que mientras más tempranamente los niños, las niñas, puedan incluirse en actividades lúdicas, en actividades de un material lúdico que desarrolle los 5 sentidos, la vista, el tacto, el oído, la audición, la verbalización, estén utilizando los 5 sentidos, va a ser mucho mejor, ¿ya? Cualquier material, sea que para cualquier edad, no solamente para los niños, que pueda desarrollar mediante los sentidos, va a ser siempre productivo, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Agradecer siempre a la Fundación Desarrollate por este pequeño espacio para poder compartir algunas experiencias. Quería consultar si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna pregunta que ustedes quisieran hacer sobre la exposición, alguna duda que ustedes tengan. ¿Alguien? Adelante, María René. Gracias, muy buenas noches, licenciado Beiba. Primero felicitarlo, muy buena su exposición, realmente bastante interesante y parece con mucho dominio, ¿no? Una duda en realidad más que cuestionar. Usted ha hablado que cuando nosotros construimos materiales, obviamente son dinámicos, nosotros nos acomodamos de acuerdo a las características o necesidades de nuestros estudiantes, pero también usted sabe que cuando se habla de inclusión educativa en una unidad de educación regular, por ejemplo, tenemos limitantes, ¿no? Si yo tengo estudiantes sordos, complicado que el maestro trabaje con algún tipo de material siempre y cuando él no tenga... Primero, la intención de trabajar. Segundo, él conozca algo del lenguaje que tendría que utilizar. Entonces, parte mucho más que a veces de la predisposición de un colegio, otros colegas, que del mismo maestro, no que se capacite o que tenga esto. Segundo, al tener una escuela de educación regular y hablar de inclusión y nosotros solo poder recibir algún tipo de estudiantes, sabemos que hay estudiantes que su capacidad intelectual es bastante buena, sin embargo la capacidad motriz realmente nos limita y por más intento que el maestro pueda hacer para trabajar con él, necesita de una atención personalizada. ¿Cómo podemos hablar de inclusión en estos casos si los maestros nos vemos limitados en esta situación? No solo son por espacios de aula, infraestructura, recursos, sino por otras cuestiones más. Sí, correcto. ¿Cómo hacemos nosotros? Porque eso es lo que más se ve y al no poder satisfacer esto, a veces pensamos que en vez de incluirlos,
los estamos limitando, están dentro del aula, y no porque estén dentro del aula y trabajen con otros compañeros o los veamos, dejan de, o sea, es que ya se ha cumplido la inclusión. Más bien, incluso provocamos retraerlos o automáticamente se siente ese espacio de discriminación. Según nosotros incluimos y los demás compañeros tienen que aprender a aceptarlos. ¿Cómo trabajamos con nosotros? Porque no es solo trabajar material didáctico para trabajar el maestro con este tipo de estudiantes, sino cómo hacemos con la población que está alrededor, cómo trabajamos con los padres que no aceptan que haya este tipo de estudiantes, porque para ellos, entre comillas, entre un pensamiento muy corto, muy breve, piensan que en vez de ayudar a que el colegio o a que sus hijos mejoren, más bien retrocedemos con ellos, porque quieras o no, hacemos pausas para trabajar con ellos y trabajar más detenidamente, ¿no? O sea, no piensan que ellos son la primera ayuda, empezar de ahí para llegar al otro, ¿no? ¿Cómo trabajamos todo eso? O sea, es un cuestionamiento que me hago. Puedo tener toda la buena voluntad, todo el material, pero nos vemos limitados. ¿Qué se hace frente a una sociedad de este tipo? Y no solo el padre, sino también el hijo. Y ahí estamos nosotros metidos de por medio. Gracias. Perfecto, estimada María René. Muy interesante el planteamiento. Lo primero, por favor, no frustrarnos, porque cuando nos llega un estudiante con discapacidad, generalmente tratamos de decir, muchas, si lo vamos a incluir, vamos a desarrollar un proceso tan bonito que va a estar igual que los demás, ¿no? Hacemos una planificación bastante bella y generalmente al no obtener resultados nos frustramos. O por el otro caso contrario, decimos, pucha, yo en la SFEN nunca he aprendido a lidiar con estudiantes con discapacidad. Yo en la SFEN nunca he aprendido a atender a un niño con autismo. ¿Qué voy a hacer? O sea, yo no sé tratar con él. Y generalmente cuando te dan el diagnóstico o quién va a venir, nos asustamos y decimos, ¿qué voy a hacer? O sea, no voy a poder. Y generalmente decimos, no voy a poder, ¿ya? En el cuadro que les he mostrado, por ejemplo, decía contexto, accesibilidad y necesidad, ¿ya? Nosotros no somos todólogos, los maestros, las maestras, no somos todólogos, no lo sabemos todo. Y para ello, como les decía, para poder trabajar, garantizar que haya una inclusión educativa, nosotros tenemos que ver uno el contexto. En el caso, por ejemplo, que decía de estudiantes con discapacidad auditiva, por ejemplo, no sé, pues lengua de señas, porque nunca he tenido un estudiante, supongamos, ¿no? Entonces, no sé lengua de señas, no sé ni cómo se comunican, no sé qué habilidades y qué limitaciones tienen. Entonces, viendo el contexto, lo primero que tengo que hacer, a ver, ya voy a tener 1 o 2 estudiantes con discapacidad auditiva. En mi contexto, ¿hay alguna institución que trabaja con estudiantes con discapacidad que me pueda ayudar? ¿Habrá una escuela de sordos, una escuela de audiología, por ejemplo? Si no hay una escuela específica, ¿habrá un centro, por ejemplo, un instituto psicopedagógico que atienda diferentes discapacidades y ahí atiendan personas con discapacidad auditiva y me ayuden, ¿ya? ¿Habrá? ¿No habrá? Si no hay eso, por ejemplo, ¿habrá alguna otra persona sorda o habrá alguna otra maestra en el contexto que haya trabajado alguna vez con una persona sorda? Por eso es muy importante hacer un análisis del contexto. Si, por ejemplo, yo trabajo en una ciudad grande, en una ciudad capital o en una ciudad intermedia, de seguro que hay personas que han tenido alguna experiencia de trabajo con ellas. Bueno, busco mediante la unidad educativa ese apoyo que me pueda dar. Si es un área rural, por ejemplo, donde solo es una unidad educativa, donde no hay mucha población, bueno, entonces, en ese contexto no hay apoyo. Pediré al DIDEPEDIS, pediré a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que pueda ayudarme de alguna manera. Si no me ayudan ellos, perfecto, busco por internet qué aspectos, por ejemplo, qué cosas mínimas le puedo enseñar. ¿Por qué? Porque en mi contexto estoy viendo de que para esa población no va a haber apoyo, ¿ya? Entonces, lo primero es saber hasta dónde nosotros tenemos las capacidades. Sabemos que podemos enseñar, tenemos dominio de una materia, estrategias metodológicas, sí. Pero cuando se nos presenta un tema específico de estos, hay que decir, hasta ahí van mis conocimientos y para esto necesito apoyo. Eso es muy importante. Por eso hay que hacer una lectura primero del contexto. Lo otro, la accesibilidad. Un momento, voy a buscar por acá, por favor, si tengo, déjenme ver. No está. Ya. Este caso, por ejemplo.
tengo unos libritos, por ejemplo, que hablan del tema de síndrome de Down, ¿ya? Es un compendio que padres de familia hicieron, por ejemplo, para trabajar específicamente el síndrome de Down. Desde qué es el síndrome de Down, cómo se trabaja con las familias con el síndrome de Down, cuál es el primer encuentro con estudiantes con síndrome de Down, ¿ya? No está por acá. Un momentito, por favor, quiero mostrarles siempre. Acá. Por ejemplo, cuando la persona con síndrome de Down se va haciendo mayor, acá está cuidando al cuidador. ¿Cuál es la importancia de cuidar a la persona que trabaja con el síndrome de Down? ¿Por qué? Porque es frustrante, les decía. ¿Cómo enseñar hábitos y habilidades a un niño con síndrome de Down? ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos la familia del niño, cómo trabajar con la familia del niño. Es una serie de procesos y de documentos, ¿ya?, que lo han elaborado tanto maestros como padres y madres de familia. Ante la necesidad, al no haber ya procesos, recursos, ¿qué es lo que hace un maestro? Crea. Y eso es lo que ustedes hacen, crean, ¿ya? Por ejemplo, y nos vamos con este ejemplo de las personas con discapacidad auditiva. Si yo sé que no hay, por ejemplo, en el contexto, empiezo a crear en base a lo que puedo ver, la accesibilidad en Internet, materiales, por ejemplo, que el Ministerio de Educación los da de manera gratuita por Internet, lo pueden descargar, ¿ya? Entonces creo, pero hasta ahí. No es que yo voy a garantizar, por ejemplo, que este estudiante con discapacidad auditiva en el contexto sepa leer y escribir de manera correcta, va a salir bachiller con excelencia. No, voy a trabajar lo que pueda desde mis recursos. Para eso está la accesibilidad a estos recursos. ¿Qué recursos puedo tener a mano? Por ejemplo, los manuales de lengua de señas están en Internet, que son gratuitos del Ministerio de Educación, ¿ya? Están grabaciones, por ejemplo, en YouTube, pero hasta ahí nomás llego, ¿no? Invitar a una persona que sea maestro o maestra de educación especial hasta mi centro educativo puede ser factible en algunos lugares y en otros no. Entonces, esa accesibilidad me va a dar, por ejemplo, las limitaciones que hasta dónde voy a poder trabajar. Y muchas veces abajo decía, miren, contexto, accesibilidad y la necesidad del estudiante. Muchas veces con los estudiantes con discapacidad van a las escuelas regulares o inclusivas, como las decimos, no tanto a aprender, sino a poder socializar con las otras personas de su contorno, porque estas personas a futuro van a salir de sus casas y van a tener que interactuar en una sociedad. Y si yo simplemente lo tengo como papá, como mamá, a mi hijo en la casa encerrado, esa persona no va a poder socializar. Y muchas veces los papás, las mamás, con un hijo con discapacidad te dicen, no quiero tanto que aprenda, pero sí quiero que aprenda a socializar con nosotros de su edad, porque en algún momento mi hijo va a salir a la calle, va a tener que aprender a socializar con nosotros. Y eso es lo que generalmente hacen los papás. Generalmente los inscriben a lo que es una educación especial, donde hay centros de educación especial, pero también a un centro de educación regular o inclusiva, en la cual más que aprender, ya socializa, interactúa con otras personas para que pueda desarrollar hábitos de la vida diaria, ¿no? Entonces, es frustrante. ¿Por qué? Porque muchas veces el estudiante con discapacidad nos presenta muchos retos, ¿ya? Por eso no hay que trabajar solos. No podemos trabajar solos. Si en este caso me dicen, usted va a tener 2 estudiantes con discapacidad auditiva, bueno, veo primero el contexto, veo la accesibilidad a mis recursos y veo las necesidades del estudiante. Para eso le pregunto a sus papás, a ver, señores, ¿cuáles son las expectativas que tienen con su hijo o con su hija? ¿No? Si me dicen, por ejemplo, quiero que aprenda a leer y escribir como universitaria, un nivel alto, bueno, la familia se comprometerá a que aparte de venir a la escuela, la niña esté con un terapeuta específico, ¿ya? O vaya a un centro de educación especial, porque solos, como unidad educativa, no lo vamos a poder hacer, ¿ya? Por eso hay que estar consciente de las limitaciones que nosotros podamos tener. Y tiene mucha razón en el tema de lo que es el material. Podemos tener todas las ganas, ¿ya? Podemos tener material que nosotros podemos fabricar, pero muchas veces el contexto, ¿ya? La misma familia de la persona nos limita.
¿Por qué decimos, a ver, ¿sabe qué? Tengo que hacer material, tengo que dedicarme más tiempo? No, me presenta este informe, me presenta esta planificación, me presenta estas situaciones. ¿Quieres trabajar con el estudiante? Te dice, no, usted no le hace caso a mi hijo, no le da la atención necesaria, no me lo está atendiendo. ¿Por qué? Porque aparte de tener un estudiante con discapacidad, tengo otros 35, 36 en el curso a los cuales les tengo que dar la misma atención, ¿ya? Y ahí está la cuestionante por eso. Ahí está el gran reto que nosotros tenemos como educadores en Bolivia, que hasta ahora no tenemos un método único de enseñanza-aprendizaje, no tenemos un procedimiento, una estrategia que garantice una calidad educativa para todos. Y ahí está el pequeño aporte que cada uno de nosotros puede hacer, ¿no? Uno dirá, por ejemplo, yo he encontrado una estrategia que he podido desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje en matemáticas en tal lugar. Otro dirá, yo he desarrollado un método de lectura y escritura para estudiantes de Ascensión de Guarayos, ¿no? Y yo he encontrado un método de atención a niños con síndrome de Down, donde me permite desarrollar el lenguaje hasta los 6 años. Perfecto. Y de ahí poco a poco todos vamos desarrollando esos procesos y adecuándolos a nuestras necesidades. Por eso es un mar de incertidumbres, un mar de retos en los cuales nosotros como maestros vamos navegando. Imagínense, entre problemas de aprendizaje que le presentan varios estudiantes, como también otros que presentan necesidades educativas especiales, ¿no? ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario que puedan tener? Si no fuera así, la licenciada de la Fundación Desarrollate tiene mi número para cualquier consulta, para cualquier charla que puedan tener. Las diapositivas se las voy a pasar después de terminado, por favor, esta charla, ¿ya? Agradecido con ustedes por su tiempo y su dedicación sobre todo. Las personas que están en procesos educativos sabemos que estamos muy ajetreados porque estamos en finales y en cierre de gestión y estamos bastante estresados en ello, así que les deseo todo lo mejor. Bueno, y conmigo será hasta alguna otra oportunidad, en alguna otra charla, en algún otro encuentro que tengamos. Bueno, muchísimas gracias, les deseo todo lo mejor y éxitos en todas sus actividades y que tengan un buen resto de fin de semana. Bueno, muy buenas noches, que les vaya muy bien. Hasta luego. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias.